Buenas tardes. Les doy las gracias por asistir a este homenaje a Javier Marías. Quiero agradecer también al Casino que nos deje su sala generosamente una vez más. Agradecer también a Soria Edita, al Centro Internacional Antonio Machado de la Fundación Duques de Soria, al Centro de Estudios Sorianos, la posibilidad de poder hacer este acto hoy. Javier Marías, apenas si necesita introducirlo, ha sido un escritor extraordinario de la época contemporánea, hasta un hombre traducido a multitud de idiomas, multitud de ediciones en países distintos. Ustedes saben que tiene una vinculación con Soria muy particular. Aquí pasó veranos casi completos desde su niñez probablemente hasta los 19 años. Después dejó de venir y muchos años después volvió otra vez a la ciudad de la que recordaba un pasado feliz. Ustedes saben que el pasado atrae mucho y porque se considera siempre como algo que solucionado, sencillo, ante los problemas habituales de una vida que por lo general se hace en el presente y proyectada hacia el futuro. Por lo tanto, era un lugar donde podía pensar, reflexionar, por supuesto escribir. Porque hay una de las cosas que más me ha llamado la atención siempre, y es que pienso que hay personas que creen que teniendo una educación esmerada, unos padres extraordinarios, todo está hecho, todo es fácil. Probablemente la dedicación a la escritura sea una de las cosas más complicadas que existen, pero es que hay algo que es fundamental. Probablemente al comienzo, cuando él comenzó a escribir, puede ser que fuera divertido, pero inmediatamente fue una dedicación y ahí es donde vienen los problemas, ¿no? De modo que lo resolvió de alguna manera bastante bien. Escribió muchas novelas, muchísimos artículos. En fin, creo que es alguien que me da la impresión de que no fue gozado por los sorianos, pero debería de serlo, ¿no? O debería de volver a serlo, de algún modo. En cualquier caso, su obra está ahí, está a nuestro alcance. Es lo interesante, ¿no?, de toda esta cuestión. Conmigo están Pilar Reyes, editora de Penguin Random House. Sabrá de todo esto mucho más que cualquiera de nosotros. Ha tratado con Javier tanto tiempo, ha editado sus novelas. Muchas gracias por venir. Juan, igualmente amigo de Javier, periodista, novelista reconocido, nos contará cosas estupendas sobre en fin, cosas más complejas quizás sobre la novela, sobre la vida del novelista. Y a mi izquierda está Miguel Marías, al cual le tengo un cariño muy especial. Es el mayor de los Marías. Hablábamos hace un momento de que yo tengo una foto con unos meses y él me tiene en brazos en la dehesa. Aparecen a veces fotos que nadie sabe decir ¿y esta dónde es? O ¿dónde están? O personas que vinculan a los Marías con Soria de una manera extraordinaria. Simplemente decir que vinieron aquí por una decisión de sus padres. Soria era una ciudad a mano, fue una ciudad amable, seguían las huellas de tantas obras literarias que ellos habían leído desde su juventud, y aquí trabaron amistades y les ocurrieron muchísimas aventuras. Y yo creo que fueron, por lo menos, bastante felices el tiempo que pasaban aquí, ¿no? Yo creo que para introducir el asunto, a mí me viene a la cabeza algo que a lo mejor el público en general, aunque sea un lector ávido, no se plantea, y es que yo creo que los novelistas son más conocidos que leídos, y son más leídos que entendidos y que admirados. ¿Estáis de acuerdo? A ver, ¿quién quiere? Pilar.
Bueno, primero agradecerte muchísimo la invitación. Yo, lastimosamente, pues, todo el semestre pasado no pude estar en ninguno de los homenajes a Javier. Me alegra mucho participar en este como el primero y en esta ciudad, ¿no?, que estuvo tan relacionada con sus afectos. Respecto a tu pregunta, no, yo creo que depende. Hay escritores incluso donde su personalidad está por encima de su obra, o su presencia pública por encima de su ambición narrativa. Si me lo preguntas en el caso particular de Javier Marías, yo creo que él fue un escritor particular en el sentido de que sentía que su función era escribir sus libros, y una parte considerable de nuestras conversaciones tenía que ver con la comunicación, digamos, la defensa pública de los libros, que traducido viene a decir la implicación de un escritor en la promoción. Que eso en la vida de hoy es como muy decisivo en la, digamos, relación de un escritor con la sociedad en la que está escribiendo. Se requiere de una presencia pública del escritor muy fuerte, y Javier odiaba eso. Teníamos muchísimas conversaciones donde lo primero que me decía es: en este libro ya no voy a hacer nada. Odiaba las ruedas de prensa, odiaba las entrevistas, en un momento empezó a detestar las fotos. Entonces creo que digamos que para él le importaba que el libro estuviera a la altura de su ambición, que eso es algo, y siempre tuvo para mí en cada libro una ambición todavía más grande, que eso creo que lo hacía el grandísimo escritor que fue. Por el otro lado, su presencia pública, decía hace un momento, si para mí fue ejemplo de algo, fue de libertad absoluta. Él opinaba con mucha cabeza y también con mucha, digamos, no midiendo las implicaciones de sus palabras, pero sí sin ningún atisbo de quedar bien con nadie, ni con el poder, ni con los amigos. Yo le oí decir muchas veces políticos que querían acercarse a él, y él decía: es que no los quiero conocer para tener la libertad de decir lo que pienso, ¿no? Entonces ese ejercicio de libertad absoluto me parece que fue decisivo en su manera de escribir columnas, pero también de acercarse a la literatura, donde él escribió las novelas que quiso. Y digo, de nuevo motivado por nada más que su ambición. Yo empecé a publicarlo con Los Enamoramientos. Lo primero que hice fue un volumen donde publicamos en un solo tomo las tres novelas de Tu Rostro Mañana, que, como saben, son una única novela publicada en 3 libros, y por tanto yo pensaba, y él estuvo totalmente de acuerdo, que el territorio natural para publicar esos libros era un volumen. Y bueno, fue una edición que quedó preciosa, en la que trabajamos juntos por primera vez. Y lo primero que publiqué fue Los Enamoramientos, que quizás después de Mañana en la Batalla y de Corazón tan Blanco fue el libro que contó con más beneplácito del público, digamos. Si eso algo significa, ¿no? Yo creo que para Javier le gustaba tener muchos lectores, pero digo que era un escritor con total libertad, en el sentido de que eso no condicionó nada a pensar cuál era su siguiente proyecto. Le tenía absolutamente sin cuidado si los lectores lo tenían que seguir en un libro muy distinto, mucho más críptico, mucho más, no importaba, ¿no? Así que, no sé, yo creo que Javier gozó de, aún eso, haciendo un ejercicio de libertad total, gozó del éxito de la crítica, de los lectores. A la gente, yo lo acompañé a muchas firmas y era impresionante ver lo que le decían los lectores, agradeciéndole, gente que llevaba, un chico joven, lo vi una vez en una feria del libro de Madrid, con una carpeta donde él recortaba, incluso en la era de internet, todas las columnas de Javier del semanal y las guardaba en una carpeta.
gente que le ofrecía máquinas de escribir, soldaditos de plomo como los que lo seguían en su mundo descrito en las columnas, en la Semana Santa le decían cosas sobre... Es decir, fue alguien que creo produjo una fascinación en sus lectores, así que yo creo que él contó con seguidores en todo el sentido de la palabra, ese universo al que nos llevó, que era tan suyo y que no voy a decir que nos hará falta, porque los libros están ahí, pero supongo que todavía tenía muchas más, no sé, muchas más calles, muchos más lugares, muchos más personajes por contarnos y bueno, no pudo ser, pero ahí están los libros y para mí, para terminar, diría que quizás es con el escritor, llevo 30 años editando libros en Colombia, aquí y trabajando con muchos escritores y yo creo que Javier sí que fue la personalidad más fuerte y más rotunda con quien yo he trabajado y además era editor también. Por tanto, todo lo que significaba el libro a él le importaba muchísimo. Entonces teníamos una conversación en ese sentido muy rica, desde las tipografías, las tapas, los textos de contraportada, las fajas, cómo íbamos a contar su biografía. Era en realidad un trabajo muy, muy enriquecedor para mí y bueno, en realidad pude con él además trabar una amistad que iba más allá de los libros, entonces para mí también fue una personalidad, digamos. Claro. No, Juan, me interesa otra cosa sobre Javier Marías, y es, ¿a él le interesaban más las formas de la vida humana o el meollo de las vidas? Bueno, primero que nada, gracias por tenerme aquí ante un auditorio que seguramente a él le hubiera emocionado y que estén también aquí sus hermanos. A mí me reconforta saber que hay esa línea que no se pierde, que Javier trazó hablando de su familia, sus padres. Javier era mucho más que un escritor, era un ser humano que hasta siendo retrato de otros, escribía de lo que ocurría en su casa, hasta lo más recóndito de sus ficciones tenía que ver con lo que él mismo había vivido. En Tu rostro mañana es un homenaje permanente a lo que vivió de chico, de joven, o de lo que, como él hubiera dicho, de lo que él creyó haber vivido con otros. Y era muy emocionante ver en los intersticios de su escritura siempre una referencia noble a sus parientes, pero también a sus mejores amigos, algunos de Oxford, otros de Madrid o de cualquier sitio. Y yo creo que todo lo que él hizo fue para construir un mundo que terminaría llamándose el mundo de Javier Marías. La primera vez que yo tuve contacto editorial con él fue cuando nos envió Negra espalda del tiempo, que es su, por así decirlo, siendo de otro o de otros, su autobiografía más radical, más hermosa, un libro cuyo peso es oro autobiográfico, pero también oro literario. Es la consecuencia de su exigencia de libertad para escribir. Y es el libro que de alguna manera
a mí me hizo sentir que no solo era un escritor, sino una persona de una audacia sintáctica que superaba a sus contemporáneos e incluso a sus maestros mayores. Yo creo que estas cosas que yo estoy diciendo y que seguramente no responden a lo que me acaba de preguntar Emilio, me salen porque yo creo que estamos ante un fenómeno especial de nuestras vidas. Javier Marías no era solo un escritor. Cuando él llamaba, cuando él preguntaba, y preguntaba por otros, o por lo que había ocurrido, por lo que pasaba en el mundo, por lo que pasaba, por ejemplo, en nuestro periódico cuando lo compartíamos, ahí había un muchacho que no se acostumbraba a que el mundo fuera de los adultos. Él quería seguir teniendo la curiosidad de un muchacho. Cuando él contaba como un chiquillo, por eso iba de atrás adelante, como si surcara edades. Yo recuerdo la última conversación larga que tuvimos. Yo me acababa de ir del periódico El País y él estaba muy concernido con esa decisión que tenía que ver, pues no con una crisis, sino con una decisión laboral que no atañía a otro aspecto que al deseo de tratar de buscar otro lugar. Pero él estaba muy empeñado en que yo le contara todos los detalles, y ahí deslizó una confesión que yo nunca olvidé, nunca he olvidado. Ahí me dijo que él tampoco se encontraba muy bien y me habló de su dolor, del dolor que insistentemente llamaba a su cuerpo, un dolor de espalda, que yo tomé como esas hipocondrias que tenemos cuando ya hemos cumplido los 70, ¿no? Meses después, por las casualidades que tiene la vida de la información, yo recibí una noticia que no me creí. Hasta hoy no me he creído esa noticia. Como si de pronto una jarra enorme de agua helada, como la que ahora transita por Soria, me dijera que algo que nos había hecho felices, alguien que nos había hecho lectores felices, pudiera escapar de la vida, cambiar de territorio, desaparecer. Yo durante meses estuve tratando de obliterar ese hecho que amanecía como un obús oscuro en la vida de todos nosotros. Y poco a poco se fue haciendo ceniza esa sensación, algo intragable para la vida. Entonces, no era antes un escritor tan solo, sino alguien que formaba parte de las vidas de muchos de nosotros y que con su exigencia, que era una forma
suya de la libertad nos había impulsado a creer en la literatura como una de las bellas artes, no como un arte menor que se convierte en lectura como si fuera un elemento sin exigencia para referirnos a la escritura de los otros. Era una escritura especial. Ese libro, o ese conjunto de libros, Tu rostro mañana y Negra espalda del tiempo, forman parte de una apuesta radical por la nobleza de escribir. Y eso no lo vamos a tener. La noticia, la mala noticia, no es tan solo la peor noticia, que es que, como decía Carmen Martín Gaite cuando murió Ignacio Aldecoa, un aviso, decía ella, ha muerto Ignacio Aldecoa. En este caso es un aviso. Murió un maestro de la literatura. La literatura no es tan solo lo que ahora lleva esa vitola. La exigencia literaria de Javier Marías era mayor, era la exigencia de contar la vida. Y se pasó la vida contando la vida. Cuando yo estaba recopilando historias acerca de mi relación o nuestra relación editorial o amistosa con Javier Marías, yo recibí la última noticia. Era un domingo por la tarde, acababa de sacar del baúl donde tengo los recortes una serie de elementos gráficos de su vida. Y el último de ellos, que no sé por qué estaba allí, era la página del diario Pueblo en la que le entrevistaban por el primer libro suyo. Él tenía 18 años. Y no sé por qué. Estaba alguien de la editorial, supongo, Alfaguara, me lo daría algún día, él mismo me lo podría haber mandado. Lo cierto es que en ese papel de periódico, satinado, como guardado para que no se perdiera nunca, y que yo le pasé a Alfaguara esos días, estaban referencias a sus padres, a su madre, a su padre, a su madre, a sus hermanos, a su vida, a lo que iba a hacer con su vida, como si él hubiera tenido una brújula ante el periodista, que era Andrés Averasturi, le tenía que preguntar. Para mí fue una lectura abrasadora, impresionante. Y a partir de ahí yo escribí un texto que ahora, en cierto modo, les acabo de resumir. Yo sabía que iba a decir lo que quería. Bueno, Miguel, te toca. Bueno, yo creo que han sido muy interesantes las respuestas de ambos a tus preguntas excesivamente generales que dan para tirarnos aquí hasta el día del juicio final o algo por el estilo.
incluso entrar en algunos debates, pero yo no tengo más título que el de ser hermano, y para eso no soy ni el único hermano que está todavía vivo, ni siquiera por ser el mayor he asistido como testigo a más parte de su vida. Fernando, como tiene 2 años más que Javier, también ha asistido a la vida de Javier desde que empezó. Quizá en los últimos años, en la época en que ya no vivíamos los 4 hermanos juntos metidos en una misma casa con nuestros padres y que había desaparecido mi madre, etcétera, quizás sea el que haya tenido más trato o más frecuente con él. Sí es cierto que hablábamos casi todos los días. Vivir en Madrid ahora y además vivir en las afueras con trabajos diferentes o incluso con jubilaciones diferentes, con familias diferentes, dificulta mucho la relación. Pero bueno, hemos mantenido una relación. Yo sí he leído con interés todos sus libros. No hay ni uno solo que me haya saltado. Incluso conozco el primero de verdad, el que no está publicado y nunca quiso publicar. Y que debo decir que no vale la pena publicarlo, no está mal, pero era un libro convencional. Era un libro de adolescente, muy tópico en algún sentido. Estaba bien escrito pues para los años que tenía entonces, que debían ser 16 o 15, una cosa semejante. Y que yo creo que ese era un libro que sí tenía más que ver con Soria que otros de los libros suyos, curiosamente. Pero bueno, el caso es que la parte de vida que hemos tenido en común con nuestros padres, en Covarrubias primero, en Vallehermoso después, y durante 3 meses al año aproximadamente en Soria, sí nos ha hecho compartir muchas cosas, especialmente en los periodos sorianos, que era cuando acampábamos, no cada uno en su clase, cada uno con sus amigos, sino como los hermanos Marías. Aquí nos conocieron en una época, hacia el año 56, que acabábamos de volver de Estados Unidos. Había una película de Leslie Fenton que se llama Streets of Laredo y que aquí se llamó 3 tejanos. Y entonces, como entonces éramos 3, porque Álvaro entonces era muy pequeño para ir vestido de vaquero, nos empezaron a llamar aquí los 3 tejanos, cosa que a mí me daba un poquito de bochorno, pero la verdad es que nos la jugábamos, porque cuando no íbamos de vaqueros, que era quizá lo más frecuente, íbamos de Robin Hood, íbamos de bomberos americanos o de cualquier otro tipo de disfraz. Para nosotros era un poco... Luego el carnaval no nos hace ninguna gracia, pero era un poco carnaval siempre en las vacaciones. Y esas vacaciones además era probablemente el periodo de tiempo anual más provechoso para las lecturas. No tengo la contabilidad de lo que leía Javier, pero yo en esos veranos de 90 días leía unos 270 libros. Y creo que Javier hacía más o menos lo mismo. No sé sus características estadísticas, pero no me extrañaría nada. Entonces, era el típico momento en que aprovechabas. Yo recuerdo, por ejemplo, que las tareas que te ponían del colegio, a lo mejor te decían, hay que leerse no sé qué. Entonces, recuerdo un año que había que leer Pepita Jiménez. Yo ese año tenía planeado leerme a todo Juan Valera, que era una de las admiraciones de mi padre. Entonces me fastidió mucho que me obligaran a leer Pepita Jiménez y me leí solo Pepita Jiménez y al año siguiente me leí el resto de Valera. Porque siempre he pensado que es irritante tener que leer o ver películas, lo que sea, o oír música por obligación. Por eso yo soy un poco desconfiado con una tendencia que hay creciente a que se estudie cine en los colegios y que empiece a haber una especie de cánones y que se vean cosas por obligación. Para mí la gran ventaja del cine, y probablemente por eso yo, siendo siempre muy lector, me enfoqué más hacia el cine,
fue porque había la ventaja de que podías decidir que a ti lo que te gustaba era lo que fuera. Los westerns de los años 50 de la Universal, las series B policíacas de la RKO, cualquier cosa, daba igual. No era necesario ni obligatorio que dijeras, no, solamente Bergman, Fellini y Antonioni. No, te podían gustar esos, pero todavía preferías ver películas de vaqueros. Ese gusto Javier lo compartía en buena parte. Y entonces, claro, Javier ha escrito bastante también sobre el cine. Y una de las cosas que hay es que yo pienso que el cine, como la mayor parte de los novelistas de su generación, que han sido casi todos bastante cinéfilos, yo recuerdo que en la época que fui lamentable director general del Instituto de Cinematografía, había pretendido que la comisión que determina las películas subvencionadas a partir de los guiones estuviera compuesta por novelistas. Y la verdad es que la mayoría me habían dicho que sí, previamente, pero yo dimití a continuación, con lo cual la cosa se quedó en agua de borrajas. Pero pensaba que los mejores eran los novelistas, que nunca dirían lo que algunos dirían en las comisiones, que decían, es una historia muy original, y era una historia que era un patchwork de un pedacito de Sumenor mezclado con uno de Agatha Christie, que ya la mezcla es mala, y no había un elemento original mezclado con The Turn of the Screw de Henry James, que todo el mundo ha copiado de ahí muchísimo, y luego con un poquito más de Ross MacDonald o de no sé qué. Bueno, entonces, esas mezcolanzas y dar como original algo que no tiene nada de original y que no está bien construido. Alguien que elogiaba que tenía un guión estupendo. Yo le decía, vaya, lo has leído muy atentamente porque el personaje que está muerto en la página 54 del guión, resulta que en la 68 está vivo. Y no es que haya resucitado, ni hubiera un error de identificación, ni nada. Bueno, cosas de ese tipo. Entonces yo pensaba que podía mejorar si los que elegían eso además se comprometían a que no opinaran si la película que se estaba en juego era una adaptación de sus novelas. Yo cuando juré el cargo entregué, que nadie me lo pidió, un papelito en el que dije, si a algún loco se le ocurriera hacer una película basada en alguno de los libros de mi padre, cosa bastante improbable, o en alguno de los libros de mi hermano, o alguna historia que se nos ocurriera a cualquier otro miembro de la familia, tendría que estar fuera de opinión en esto, y entonces que yo remitía la opinión o el juicio final sobre esa subvención a la persona que me parecía de mayor nivel dentro del ministerio y con conocimientos cinematográficos, que era Jorge Semprún. Esto a la gente le pareció una locura. A mí me parecía de lo más lógico, y si hubieran aceptado estar esos escritores como asesores de la comisión de subvenciones, les hubiera inducido, no obligado, pero bueno, sugerido que hicieran ese tipo de cosas. Entonces, la gente piensa un poco que a Javier le gustaba especialmente, bueno, ciertas películas de las que habla muchas veces, que todo el mundo sabe que le gustaba mucho John Ford, que le gustaba mucho Hitchcock, que le gustaba mucho Michael Powell y Emmerich Pressburger, esa misteriosa pareja, que le gustaban mucho ciertas películas particulares, también le gustaban otras de Mankiewicz, pero en especial The Ghost and Mrs. Muir. Bueno, la gente ignora menos otras cosas que también le han influido mucho a Javier. Javier ha escrito menos y quizá la gente no sepa. Yo creo que tiene importancia y que hasta ha influido en los elementos más cómicos y más locos que hay a veces en sus novelas, que es el cine italiano de los años, desde los mediados de los 40 a mediados de los 70, que para mí es la gran época del cine italiano, y tenía una gran admiración por actores como Totò, como Vittorio Gassman, como Mastroianni, como Sordi, etc. Actores que encontraba divertidísimos, y por ejemplo yo recuerdo, claro, es una película divertidísima en efecto, pero un sketch de una película de estas de sketch que hacían los italianos que se llamaba Il Dentone,
en el que Sordi hacía de uno que se presenta a unas oposiciones al locutor de telediarios, y es un señor que tiene unos dientes gigantescos así, que simplemente verlo pues te daba risa, pero sin embargo los decía y los leía bien y de contraste. Bueno, pues ese tipo de cosas yo creo que tenían influencia a esos lados marginales que normalmente no se suelen comentar mucho sobre Javier. Yo a veces me sorprende que la gente dice, no, es que es demasiado serio, demasiado complicado, párrafos largos. Me choca mucho sobre todo eso, que los que más insisten con los párrafos largos son escritores ingleses, críticos ingleses o americanos, que generalmente la literatura anglosajona hace párrafos muchísimo más largos que ninguna de las europeas, excepto la alemana, que yo no leo alemán, y que me tengo la sensación de que sí, que estos se alargan. Pero realmente me sorprende muchísimo, y además que les importa. Si además, aunque el párrafo sea largo, uno puede leerlo más deprisa o más despacio. Y las novelas de Javier, yo creo que hasta las más gordas, tienen para mí una virtud importante, que son novelas de ritmo de lectura rápida. Cosa que a mí me parece, como lector muy buena, a Javier le ponía malo. Porque decía siempre, y lo comprendo, y es una cosa que les pasa a los cineastas todavía más, porque generalmente tardan más en conseguir hacer una película que un novelista en escribir una novela. Pero es que ya yo me he tirado 3 años escribiendo esto y luego venís vosotros y en 3 días o 2 días os la habéis leído y estáis opinando. Comprendo la irritación y comprendo que debe ser un poco desmoralizante. Pero por otra parte tiene un lado muy bueno, que es si alguien te dice que se ha leído un taco de 700 páginas y que se los ha leído un día y se ha estado sin dormir, pese a tener que madrugar al día siguiente e irse a trabajar, prueba de que la cosa interesaba. Entonces, a mí me parece que eso, pues como todo en la vida, tiene un lado bueno y un lado malo. Bueno, entonces esto es lo que yo diría un poco como escritor. Las novelas de Javier, a mí en general, he leído todas, he leído también todos los artículos. Los artículos a veces estaba mucho menos de acuerdo. En algunos casos pienso que se pasaba. ¿Te puedo interrumpir un Sí. momento? Javier hacía algo muy gracioso y le importaba mucho que como su círculo más cercano comentara los artículos. Y yo sé que tú no estabas con frecuencia de acuerdo, porque él me reenviaba tu WhatsApp, tu SMS, y dice, esto dice mi hermano Miguel. Y era, y sí, tú Sí, es que además hay una... Oye, ya te estabas pasando. Una cosa que me pasaba también con mi padre. Yo soy economista, aunque casi nadie lo sabe, y además soy un economista anónimo, como los de los alcohólicos anónimos, porque nunca he firmado nada como economista, siempre he sido economista de una institución u otra, y entonces nadie lo sabe. Yo recuerdo que una vez que estaba yo explicando los cambios que se iban a producir en el euro a unos de una asociación de galerías de arte, y al final se me acercan varios y me preguntan, oye, ¿esto del euro es tu hobby? Y digo, no conozco a nadie en el mundo que el euro sea su hobby, menos aún cuando aún no era moneda de curso legal. Bueno, la gente se está aficionando al euro, pero a priori, en teoría, no. Y entonces le digo, no, mi hobby es el cine. Y la gente se creía que el cine era mi profesión, pero vamos, ya la locura imaginativa de que nada puede tener como afición explicar en diversos sectores económicos los cambios que iban a producirse con el que por otra parte no sirven para nada, como casi todo lo que se intenta enseñar, porque luego les decías que no debían aumentar los precios y luego los aumentaban todos. Bueno, en fin, ese tipo de cosas que son terribles, pues sí que pasaba el que me irritaba a veces que Javier y mi padre de vez en cuando decían burradas económicas, porque habían leído una cosa en el periódico que era una cosa que era un poco un dislate o estaban citando un dato manifiestamente falso. La verdad es que la información estadística que existe es muy manipulable y tú puedes estar dándole mucha importancia a una cosa que no tiene absolutamente ninguna. A mí me asombra todavía que se hable del paro registrado. El paro registrado no quiere decir absolutamente nada.
la encuesta trimestral de empleo da una indicación genérica, nos sirve para contabilizar los parados, que eso es dificilísimo. Contabilizar a la gente es muy complicado, que se lo pregunten a los chinos. Y bueno, y hay cosas de estas que cuando eres economista lo sabes. O sea, que discutan sobre si la economía va a crecer el PIB un 2,1% o un 2,3%, a mí me hacía mucha gracia, y entre varios que nos dedicábamos a esto, decíamos, mira, este tipo se empeña en equivocarse con 2 decimales, porque algunos decían, no, va a crecer el 5,32. Bueno, no sabe si va a crecer ni el 5,3, ni el 5,2, ni el 5. Nadie puede demostrar que no se ha crecido a una cantidad, ni puede demostrar que se ha crecido a esa. Y de hecho, además, generalmente, un año después, se revisan las cifras y a veces escandalosamente. Bueno, o sea, que son cosas como muy... Como me decía uno de mis primeros jefes en el banco, esto lo hacemos a ojímetro. Y esto era muy real. Bueno, entonces yo estas cosas se las discutía un poco y tal. En cambio, con los libros no discutía. Unos me gustaban más, otros me gustaban menos. Y normalmente yo tengo una tendencia, que es, pienso que las cosas que son complejas necesitan 2 visiones o 2 lecturas. Y entonces alguno que me decepcionó un poco la primera vez, en una segunda lectura me subió mucho. Por ejemplo, a mí Thomas Nevinson, en algún sentido, y un poco al revés de los ingleses, porque me decepcionó un poco que pasara a hacer párrafos más cortos. Yo tengo tendencia también, por lo visto, a escribir párrafos largos, y entonces a lo mejor es una afinidad. Pues no me gustó tanto como había esperado. Y cuando la volví a leer me di cuenta de que era una de las novelas más serias y con más contenido moral, y también que era una de sus novelas más hitchcockianas. Que debo decir que para mí Hitchcock es una de las máximas influencias en las novelas de Javier, junto con varios escritores, pero yo creo que las de estos escritores eran más presentes en los primeros libros, y en cambio la influencia subterránea de Hitchcock, sin copiar a Hitchcock, sin imitar a Hitchcock, sino son por los fondos, así ha ido siendo cada vez creciente. Y bueno, y me callo porque es que si no, el que hace párrafos largos soy yo. ¿Queríais decir alguna cosa más o ahondar en...? No hago una pregunta difícil. ¿Quieren ustedes saber alguna cosa que les intrigue sobre Javier Marías? Suponiendo que la sepamos. ¿Lo saben todo? No, yo quisiera contar, tú hablabas de las estadísticas, de tus 270, 80 libros. Con Javier era muy curioso, él nunca en los 14 años que trabajamos juntos, me mostró nada de un libro, salvo con Thomas Nevinson, que una noche me leyó el arranque del libro. Nunca me decía nada del libro que estaba escribiendo, solo soltaba cosas así como, hay un narrador femenino, y no decía nada más, este libro aparece algún personaje que ya he tratado antes, y nada más, y nos veíamos con frecuencia, y lo que me daba era una estadística. Él iba llevando de cada, y eso está en sus archivos, escrito, ¿no? En sus archivos, que es una maravilla, de cada novela iba llevando una contabilidad que es cuántos días del mes podía dedicarse a escribir, porque les contaba al principio la obsesión que tenía con todo el tiempo que le comía toda la exposición pública de hacer entrevistas para lanzar un libro, o para los alemanes donde se traducía tal, o para un artículo en no sé dónde, o el premio que le querían. O ir al médico, o cuando estaba malo mi padre, ocuparse de eso. Sí, yo siempre le decía a Javier que él era una persona que solo podía... Interrupciones. Sí, que solo podía hacer una cosa al día. Cuando había que hacer 2, ya eso no podía. Entonces iba llevando una estadística que era el número de días del mes que podía escribir. Entonces ponía junio 10, y al lado ponía el número de páginas en las que iba el manuscrito. Entonces cada tanto
me entregaba la hoja y yo sabía en qué número de páginas iba, pero nunca tenía conciencia de cuánto faltaba, porque él tampoco, él no sabía si iba a ser un libro largo, corto. La única vez que me dijo, yo creo que va a ser corto, creo que fue Así empieza lo malo, que es uno de sus libros más largos, así que... Y él decía que él era un escritor sin mapa, pero con brújula, es decir, que él iba andando en la escritura y que su escritura justamente era para averiguar qué pasaba. Y a mí me parecía muy curioso que dijera eso, porque si uno se lee el primer párrafo de las novelas de Marías, está contenida la novela entera, ¿no? Dice, pero ¿cómo? Sí, o sea, el mapa estaba dibujado en el primer párrafo, ¿no? Pero Sí, esa era la contabilidad, digamos, que él iba ese llevando. primer párrafo seguramente ha sido reescrito muchas veces durante mucho tiempo. Claro. Que ese es Claro. un método muy fatigoso, pero... Claro. Y hacía también algo curioso, y es, yo creo que por lo menos conmigo, para hacerme muy visible lo que no le gustaban las entrevistas, siempre al terminar el año me daba una hoja que decía, este año hice 35 entrevistas para la televisión, 42 notas de prensa, más los 50 y tantos artículos. Bueno, así iba llevando todo, y decía, en mis días hice en piezas, lo que él llamaba piezas, o sea, todo lo que no era, que le implicaba un trabajo, que no era la escritura de las páginas de una novela, y siempre eran unas cifras astronómicas, como 300 piezas. Y yo decía, sí, pero ¿cómo hace para...? Y a mí ya cada vez que le decía a Javier, hay una entrevista para... Ya yo ya no era capaz de decírselo, pero yo creo que esa era su manera de manejar la matemática, que tenía mucha influencia sobre mí. A mí me gustaría tomar dos apuntes de Miguel. Uno tiene que ver con los artículos de prensa y otro tiene que ver con la longitud de los párrafos. Yo creo que, me parece a mí, ¿no?, que la pereza contemporánea con respecto a la lectura incide precisamente en hacer ese reproche con respecto a los párrafos. Está bien que tú no sepas alemán, yo tampoco, pero el otro día me observaba a mi nieto lo largas que eran algunas palabras en alemán, que él tampoco sabía, pero yo hoy vi la palabra permanentemente, yo dije, parece alemán. Lo cierto es que lo que no había en esos párrafos largos de Javier Marías era pereza intelectual, no podían leerse con pereza intelectual, tenían que leerse con la capacidad de música que imponía Javier Marías. Entonces, no eran párrafos largos, eran párrafos. El problema en la lectura contemporánea es adjetivar incluso lo que nosotros querríamos que fuera para nosotros lo escrito. Tiene que ser así o así. Es como si fueras a comprar en el supermercado cosas ya predeterminadas. Tiene que ser todo de esta manera, de esta densidad, de este volumen. Ese es lo que ahora se compra en los supermercados digitales. Todos los ordenadores son parecidos, todas las letras son parecidas, etc. Lo que Javier Marías implicó en la escritura contemporánea a Javier Marías era la obligación de leer de principio a fin los párrafos, sin que estos estuvieran tasados por una especie de convención de las Naciones Unidas de la lectura. Con respecto a los artículos de prensa, yo creo que una de las virtudes de esos artículos era que siempre tenían que ver
con aquello de lo que hablaba la gente. Siendo como era Javier Marías, una persona que parecía aloof, como por encima de lo que pasaba, todo lo que escribía semanalmente tenía relación con lo que pasaba inmediatamente que él escribía los artículos. Él creaba opinión, que es lo que se debe exigir a quien escribe en la prensa cotidiana o semanal. Y no había un solo artículo en que no hubiera también una sensación de que él estaba enfadado con lo que ocurría. Y eso es muy importante, porque lo acomodaticio hoy es la gracieta. Muchas personas que escriben en los periódicos y que suelen ser escritores buscan el modo de agradar al lector con cosas que ya se han dicho. Lo ya dicho forma parte hoy de la arquitectura de los artículos de prensa. Y lo ya dicho, ya está dicho. Entonces Javier Marías era siempre una novedad. El hecho de que incluso sus editores no literarios, sino periodísticos, a veces le mandaran pullas a través de las cartas al director o a la directora, cosa que a él le irritaba sobremanera, era porque no es que Javier Marías fuera un escritor de prensa incomprendido, es que lo que él comprendía no le gustaba a la prensa que lo publicaba, porque no formaba parte de lo que ya estaba establecido que fuera defendido por los periódicos por los que él transitaba, porque no estuvo solo en El País, le pasó lo mismo en sus periódicos anteriores. Es decir, Javier Marías era una rara avis en todo, pero también en la prensa. El hueco que dejó Javier Marías como articulista de prensa lo veremos también en los libros que eran consecuencia de esos artículos, porque esos artículos no estaban escritos para pasar el rato, sino para obligarte a pasar un mal rato. Y ese mal rato tenía que ver con la comodidad contemporánea. Él contribuyó a la incomodidad contemporánea. Y eso es una de las razones por las que desde el siglo XVIII o XIX existen los artículos de personas que no están adscritas a los periódicos, sino que escriben desde fuera de los periódicos. Entonces, yo reclamo que en el futuro haya más escritores de prensa, como Javier Marías, porque si sigue hoy el universo de la Gracieta marcando el sistema métrico decimal de los periódicos, nos vamos a aburrir hasta el cansancio. Muy bien. Yo te puedo hacer una pregunta sobre el articulismo. ¿Por qué crees que Javier en la última etapa decidió combinar artículos de prensa y relatos? Porque, digamos, ocupó casi, lo estoy parafraseando, casi la mitad de su tiempo, de ese espacio, yendo al territorio de la ficción en el articulismo. ¿Tienes alguna tesis al respecto? Yo no tengo ninguna tesis, pero como soy periodista, la puedo improvisar rápidamente. Javier Marías fue atosigado de una manera u otra por respuestas que eran parciales, porque es imposible que solo hubiera referencias peyorativas a sus artículos, y yo creo es
una cosa totalmente falsa de decir, porque lo estoy creyendo mientras lo estoy diciendo, no es que yo venga ya creído con respecto a esto, pero lo que sí es cierto es que ese atosigamiento pudo haberle llevado a hacer prosa lírica o de ficción en lugar de escribir semanalmente acerca de lo que le preocupaba de la nación española del momento, porque él ha sido un tratadista de la nación española. Si hoy él hubiera visto que ayer en un restaurante de Madrid comieron 2 compañeros de partido que pudieran haberse llamado en cualquier otro momento y haberse encontrado para un café en el Café Gijón sin nadie, y sin embargo buscaron encontrarse en público, pero en privado, él hubiera escrito algo esclarecedor sobre este momento contemporáneo que pudiera ser más nutritivo que lo que hoy hemos leído en prensa, escuchado en la radio y debatido, por decirlo con esa palabra exagerada, en la televisión, donde todo el mundo suele decir lo que está mandado que diga para que el que le está viendo diga, mira qué inteligente porque ha dicho lo que ya yo pienso, que es lo que está ocurriendo ahora. Lo que pasaba con Javier Marías es que decía lo que no se decía, que la gente pensaba, porque a lo mejor lo pensaba sin atreverse a decirlo. Él se atrevía a decirlo. Entonces, eso por una parte. Por otra, él nació o renació como columnista en el tiempo en que empezaba a consolidarse lo políticamente correcto. Y él no estaba en esa carretera. Él llegó por una carretera desviada. Y eso tenía que levantar ronchas en los lectores acostumbrados a una determinada lectura, que los lectores de periódicos se acostumbran a una determinada lectura y no quieren otra, o bien él fue por una carretera totalmente desviada hasta tal punto de que a veces, tímidamente o de manera abierta, los periódicos, hablo en plural, en los que colaboraba, le mandaban tímidamente avisos como los que se hacen en las plazas de toros. Oye, cuidado, no vayas por aquí. Y entonces en un momento determinado él hizo prosa en lugar de periodismo. Es mi opinión. Comparto. Sí. Sí, ¿qué hora es? No lo sé. Son las 8. ¿Queréis añadir algo más? No, a lo mejor no. Yo digo una pregunta, una para Miguel y otra para Juan. Para Miguel, a los que somos un poco foráneos en Soria, nos gustaría saber, por ejemplo, qué hizo Marías en Soria. Sabemos lo que hizo Machado, sabemos lo que hizo Becker, ¿no? ¿Qué hacían los Marías en Soria? Pues depende de la... Y a Juan le quería hacer un comentario, a ver, está muy bien que hagamos apología, evidentemente, de Marías, pero hoy, a mí un tema del periodismo que me gustaría comentarlo contigo, este gusto por el enfant terrible, que es un poco el límite en el cual a veces haces el ridículo. Y es muy difícil a veces ser alguien que va contracorriente, que me parece formidable, la libertad de Marías para todos es un ejemplo, pero en un momento dado te vas al otro lado y empiezas a escribir simplemente para ir a la contra. Y entonces a veces daba la impresión de que Marías se pasaba a la derecha, que Marías era un nostálgico y que Marías era una persona que lo que buscaba era un pretexto para meterse con alguien. Y a veces la frontera
entre la independencia, la libertad y el infantilismo es muy difícil de trazar. Me gustaría que comentaras algo sobre esto. Primero Miguel. Miguel, Primero Miguel. Sí. Bueno, lo que hacíamos depende, como decía yo, de la edad. Hemos estado viniendo hasta Soria desde que teníamos meses y claro, evidentemente a los meses no hacíamos una gran actividad intelectual. Después fundamentalmente hemos jugado, después fundamentalmente hemos leído y a partir de un cierto momento hemos escrito porque todos hemos, de una manera u otra, yo no me considero escritor, pero he escrito bastante a lo largo de mi vida y Javier ha empezado a escribir cosas cuando estaba viniendo en sus veranos en Soria. No creo que haya ninguna de sus novelas que sea específicamente, digamos, soriana ni generada por Soria, pero hay en muchas, incluso en algunas de las últimas, por ejemplo en Thomas Nevinson, hay elementos de una ciudad de provincia que está cuidadosamente indeterminada y mezclando elementos para que no se pueda identificar con una concreta, en la que obviamente hay cosas que a lo mejor son de Vigo y hay cosas que a lo mejor son de Sabadell y hay cosas que son de Soria. No creo que haya mucho más en ese sentido, aunque también hay personajes que están vagamente inspirados, a veces solo físicamente, por personas existentes en Soria. Yo veo a veces la sombra de Diodoro Carpintero, el padre de Helio, en algún personaje de sus novelas. A veces veo una alusión, no sé, ha habido alguna vez, no me acuerdo ni igual ahora, a Victorino, que alguno quizá haya tenido como profesor. Y bueno, hay elementos de este tipo. Y yo creo que casi lo más útil ha sido que era un periodo de vacaciones en las que Javier especialmente aprovechaba para leer. Entonces yo he dicho... ¿En Soria capital? ¿Eh? ¿En Soria capital? Sí, nosotros estábamos siempre situados en Soria capital, donde podíamos alquilar en cada momento, que a veces la casa que nos había gustado, en la que estábamos a gusto un año, al año siguiente no estaba en alquiler o estaba carísima o lo que fuera. Entonces hemos ido cambiando en varias ocasiones. El último periodo estábamos ahí en el Collado, donde estaba la ferretería en La Llave. Y bueno, esa posibilidad de aprovechar con calma, que en Soria todo es más calmado que en Madrid, pues se aprovecha. Y yo creo que en eso a Javier le era importante, porque en Javier es muy importante la lectura. Ahora hay mucha gente que quiere ser escritor y sin embargo no lee, cosa que para mí es absolutamente imposible. O sea, yo creo que lo que da gana de escribir es leer y leer mucho. Entonces, bueno, pero veo que esto es una cosa que se está generalizando. Ahora la gente quiere hacer películas pero no verlas. Bueno, no sé, son cosas modernas de aceleraciones y no sé qué. Pero vamos, entonces, te paso. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Bueno, es muy interesante tu pregunta y no será tan interesante mi respuesta. Pero pretendo ser muy sincero como periodista y también como lector. Voy a empezar con un apólogo que para mí fue una lección. Cuando yo era un joven periodista en El País. Puedo nombrar personas, porque no está en mi intención ni herirlas ni desmejorar su prestigio como seres humanos a los que he adorado. En este caso es una persona. Vicente Verdú era el director de opinión del País.
tenía la costumbre de dejarme a mí la tarde a hacer esa tarea mientras él escribía artículos o libros, porque era muy prolífico y muy diverso, ¿no? Y entonces descuidaba algunos aspectos de su tarea, como por ejemplo responder las cartas de escritores importantes que le pedían ser publicado en el país. Y hubo la mala fortuna de que uno de esos escritores que no recibió respuesta y por tanto no fue publicado a tiempo o nunca en el país, en ese entonces, fue Alfonso Sastre. Alfonso Sastre tenía una vida pública muy connotada entonces, que no pegaba, por así decirlo, con lo que el periódico pensaba acerca de, por ejemplo, la organización terrorista ETA. Pero su artículo no tenía que ver con eso. O sea, el artículo había sido a lo mejor sobre una obra teatral, lo que fuera. Entonces, Alfonso Sastre le mandó al director una carta quejándose de que el país no le publicara lo que él escribía. Y entonces yo era el que leía las cartas. Y yo tenía la obligación de pasársela al director del periódico, que era Juan Luis Cebrián. Y entonces Juan Luis Cebrián, a mano, con una velocidad que a mí me subyugaba, le escribió a Alfonso Sastre lo siguiente, más o menos. Mientras yo sea director de este periódico, todo lo que tú escribas será interesante para este periódico. En el periódico escribían, al principio, desde Rafael Alberti a Francisco Umbral, pasando por Ricardo de la Cierva, porque era un periódico que se llamaba a sí mismo Plural, que admitía todas las opiniones. Lo de Alfonso Sastre fue un error de la sección de opinión, pero era simbólico que fuera Alfonso Sastre quien no cupiera. ¿Qué pasó luego? ¿O qué ha pasado en nuestro tiempo? Nosotros ahora queremos de los periódicos lo que nosotros ya pensamos. Lo que nosotros ya pensamos acerca de la vida, de la política, de la literatura, hasta del fútbol. No compramos el AS porque es madridista. No compramos el Mundo porque es de esta tendencia. No compramos El País porque es de esta otra tendencia. Eso que parece un lugar común y que incluso lo aplaudimos, sí, hay que comprar este periódico porque dice lo que nosotros creemos, está llenando de pústulas la convivencia nacional, porque solo leemos lo que ya esperamos que se diga. Entonces, ¿qué pasaba con Javier Marías? O con Fernando Savater? Yo puedo estar totalmente en desacuerdo con lo que escribe Fernando Savater, porque mi manera de ver la vida a lo mejor es otra. Pero si Fernando Savater dejara de estar en el país, el que no lee hoy a Fernando Savater y observa que no está Fernando Savater, tendría que indignarse con el periódico El País. Porque el periódico El País nació para publicar lo que no estaba previsto. Entonces, lo que ocurrió con Javier Marías, en algún momento de su historia como columnista,
es que la gente le exigía, porque ya era costumbre, que escribiera según lo que defendía el país. Y eso hubiera sido terrible, que le hubieran dicho un día, escribe lo que piensa el país. O escribe, en el caso de que estuviera en otro periódico, escribe lo que piensa el mundo. El otro día me dijo una escritora y columnista valenciana, Bárbara Blasco, lo siguiente: he escrito un artículo contra la manía que tienen ahora los políticos de referirse burlándose de los otros políticos. ¿Y qué le pasó? Dice que pusieron, ella no hablaba de nadie en concreto, pusieron como retrato, para identificar lo que ella decía, una foto de la ministra de Igualdad, que es de Podemos. Con lo cual ya indicaba el periódico a dónde tenía que ver o mirar el lector. Eso, que parece una anécdota, es hoy una categoría en la prensa española que nosotros ya hemos asumido, de manera que nos parece bien que en El País escriba, pon tú, ¿cómo se llama este que es profesor? Bueno, que escriba uno de izquierdas, y nos parece mal que escriba uno que no es de izquierdas. Entonces, yo creo que eso lo tenemos, no me acuerdo cómo se llama. Ignacio Sánchez Cuenca. Eso es, Ignacio Sánchez Cuenca. Entonces, nos parece bien Ignacio Sánchez Cuenca, que dice muchos lugares comunes, que seguramente tiene razón, pero son muchos lugares comunes todos los 15 días, y no nos parece bien que diga sus propios lugares comunes uno que opina totalmente distinto. De modo que yo sí advertiría que este es un tiempo de opiniones contundentes. Hay un libro, que ahora no recuerdo cómo se llama, ¿cómo se llama? Opiniones contundentes. De Nabokov. Nabokov, opiniones contundentes. Estamos en la época de las opiniones contundentes. Los periódicos no están para las opiniones contundentes de un lado y las opiniones contundentes del otro lado. Oiga, ¿qué tal si la mezcla, no? Entonces, yo creo que a Javier Marías en algún momento le hicieron la vida imposible tratando de decir que estaba equivocado, cuando era simplemente su opinión, el modo de verlo de Javier Marías, igual que está el modo de verlo de Rosa Montero, el modo de verlo de Javier Cerca, el modo de verlo, que para eso se hicieron los periódicos, con opinión. Y no nos olvidemos de una cosa: la opinión no es periodismo. Sí, total. Además, creo que Javier tenía, era un columnista de opinión, y dos, yo creo que él, y además pues por lo menos en conversaciones privadas lo dijo muchas veces, que él sentía que aquello que seleccionaba para la columna es donde él sentía que tenía algo disidente que opinar. O sea, que si iba a opinar algo que fuera al uso, ¿para qué escribir una columna? Le parecía que era incluso un proceso de reflexión con la realidad, y en ese sentido creo que tenía una posición muy clara sobre qué significaba ese espacio semanal para él, en el que invertía mucho tiempo, y el eje de selección que hacía sobre la realidad era justamente ese: poder opinar algo distinto y plantear su propia manera de razonar sobre ese hecho, ¿no? Y creo que ahí había una posición muy clara de cuál era su relación con ese espacio, ¿no? ¿Lo compararías con Manuel Vicent, por ejemplo, que para mí ha sido el columnista de referencia del país? ¿Lo compararíais uno con otro? No, porque tú compararías a Pedri con Vinicius.
Pero ¿por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué on earth tenemos que comparar? Siempre estamos comparando. No, Manuel Vicent no escribe, por ejemplo, de lo que pasa. No, perdón. Escribe de lo que a él le pasa por la cabeza, por su imaginación fértil. Es un gran escritor de periódico, como lo fue en su tiempo Azorín o Sánchez Ferlosio. Pero Javier Marías era un narrador de la realidad, excepto en los últimos tiempos, en que fue narrador de la realidad cada 15 días. Entonces, comparar columnistas es comparar periódicos o comparar modos de hacer las noticias. Cada columnista tiene un modo de ser. Por ejemplo, Francisco Umbral dejó el país para irse al mundo. Las razones por las que se fue son conocidas o desconocidas, según la voluntad de quien quiera hablar de ello. Cuando se fue al mundo, cambió de manera de enfocar la realidad. La enfocaba desde un punto de vista en el país, la enfocaba desde otro punto de vista igualmente legítimo cuando estaba en el mundo. Javier Marías no cambió de estatus ideológico, por así decirlo. Ni siquiera podríamos decir que Javier Marías obedecía a una ideología. Era un narrador de lo que pasaba. Y el narrador de lo que pasa es muchas veces un hombre que pasa por la calle y ve lo que está ocurriendo en su ciudad. Y muchas veces de lo que escribió era de lo que veía en su ciudad. Natal. Pasara lo que pasara, ¿no? Lo decía. Yo iba a opinar, pienso que para poder opinar habría que leer varios periódicos. Y para poder opinar de un articulista o de un narrador, es que la vida de una persona no es toda una raya, sino que son picos. Una vez están aquí, otras veces están allá. Entonces pueden opinar de las distintas cosas que pasan en la vida. Vamos, pienso yo. No sé, pero yo pienso que cada vez se opina de una cosa distinta. Pues se ha preguntado, a cierto punto, ¿qué debería Javier con respecto a Soria? Yo que soy el hermano 2 años mayor, que se lo he citado, y que a mí me han gustado más, digamos, las columnas que eran escritas por el hombre sentimental que del develador de tuertos. Yo he repasado esta mañana y esta tarde por Soria, me ha alegrado que sigan los carteles, en este caso del Cine Lara, que nosotros paseábamos desde nuestro apartamento en la casa de la ferretería de la llave, con verdadera pasión para ver los carteles del Cine Avenida, del Cine Rex, del Cine todavía Lara, en las primeras épocas, de Saturnino Hilton o de la Casa Diocesana, que los fines de semana daban cine. Y evidentemente veíamos lo que iban a echar esa tarde o esa noche. Y evidentemente se alimentábamos de eso, y Juan Miguel ha hablado de ello. No teníamos carteles de los libros de Espolón 4, de la casa de Diodoro Carpintero. Había que ir a buscarlos en las estanterías y hacer una elección de lo que nos pudiera interesar hasta este punto a ciegas. Pero a propósito de esto, yo creo que también hay una anécdota, probablemente no mucha gente, y los Marías éramos muy raros, pero consumíamos en nuestra adolescencia cosas extrañas, que no se podían consumir en Madrid.
probablemente porque hoy diríamos que existían inhibidores. En Soria podíamos escuchar Radio Nacional de España y las noticias, pero también Radio España Independiente, que en castellano se emitía en las ondas desde Tirana, capital del estado de Albania maoísta. Y eran dos mundos absolutamente, no voy a decir esquizofrénicos, absolutamente opuestos, y que daban una pintura absolutamente, radicalmente contraria de lo que era este país. Bueno, yo creo que aprendimos mucho, aunque fuera en una edad temprana, digamos, a la posibilidad de tener una visión radicalmente distinta de las cosas. Y por lo tanto, diríamos, ser capaces de discernir, diríamos, no solamente de alimentarnos con una prensa, exactamente, con una cadena de televisión, sino pasar de una u otra para buscar, hasta cierto punto, digamos, un justo medio o un común denominador que hasta cierto punto pudiera representar en parte la verdad. Y creo que eso, pues mi hermano, esa lección soriana de Radio España Independiente de Tirana, es lo que no... Qué bien. Que tocaban la internacional así con palitos. ¿Alguna cosa más? ¿Podría compartir algo sobre la faceta de Javier como editor? Como editor, Javier. ¿Quién quiere? Ella, ¿Vos? la editora de aquí. Bueno, tú también lo fuiste. Bueno, Javier construyó una colección maravillosa, que es la de Reino de Redonda. Él pensó que ese reinado tenía que tener un correlato en una mirada sobre la literatura, y además en el último tiempo le conflictuaba mucho ante los muchos editores pequeños, independientes, haciendo tanto trabajo, que a él le costaba mucho más trabajo encontrar qué publicar, porque antes era mucho más fácil bucear en encontrar, digamos, piezas, joyas que no se habían traducido, y que en los tiempos más recientes eso era más difícil. Las ediciones de Reino de Redonda, que seguramente las han visto, son magníficas y son muy contra los tiempos en el mundo editorial, es decir, no tenían contraportada, por ejemplo, eran solo título, solo además una pequeña ilustración, y ahí había una voluntad también muy explícita de una posición ante un oficio, como es el oficio de traductor, que fue también un oficio que Javier ejerció, y bueno, la idea de los hombres que hablan lenguas era muy obsesiva en sus novelas, ¿no? El traductor como una figura igualmente importante, como el autor, el título, en portada como muy visible, elementos como un marcapáginas, que era donde en realidad aparecía una descripción del título que estuviera publicando, la nota biográfica del autor como un elemento anexo al libro, y eran libros, pues eso, en tapa dura, con un papel muy bonito, una tipografía muy cuidada. Yo creo que a él todo eso le importaba mucho. Él era coleccionista de libros, y yo decía al principio que eso mismo era algo con lo que, digamos, ponía en la mesa cuando estábamos trabajando un libro suyo. Muchas de las portadas de los libros que nosotros publicamos fueron elegidas por él. Alguna tuve la suerte de encontrarla yo, y eso le produjo mucha admiración, cosa que dice, esta la encontraste tú. La del cocinero, por ejemplo, su último libro de artículos, esa la encontramos nosotros, o la de Berta Isla. La de Thomas Nevinson, él me había propuesto otra, pero esta era una foto que finalmente le gustó más, así que era una conversación muy, muy apasionante, hablar con él sobre cubiertas, y más allá de la selección de títulos de Redonda, creo que toda la manera en que finalmente las decisiones sobre cómo aparece un libro son una propuesta de lectura, ¿no? Físicamente, quiero decir, qué tipo de portada, qué tipo de acabado, qué tipo de papel. Y creo que la construcción de esa colección que fue Reino de Redonda era una mirada de Javier muy clara sobre lo que significaba publicar, y qué propuesta de lectura hacía con esos rescates de grandísimas joyas de la literatura que él pudo hacer navegar a la lengua española, y que yo creo que de otra manera no hubieran llegado, sería muy difícil
de encontrar. Me gusta también la selección de autores en lengua española que están ahí. Está pues Azúa, con su primera novela, y un autor maravilloso como es Ibargüengoitia, con un prólogo de Juan Villoro magnífico, y me parecen que son dos piezas como muy representativas también de qué tipo de autor o qué tipo de literatura le gustaba a Javier Marías. Ibargüengoitia creo que es uno de los grandísimos escritores de humor de nuestra lengua, en esa clave de humor que le importaba a Javier, un humor inteligentísimo, corrosivo, y que iluminaba, ¿no? No era hacer un chiste fácil, que era la posibilidad de iluminar una zona de la realidad que de otro modo sería muy difícil. Así que, bueno, así lo describiría yo, como un editor que tenía mucha conciencia de todas las piezas de lo que significa ese oficio, desde la selección de los títulos hasta cómo llegaban esos títulos en ese contenedor que puede ser un libro y que en el fondo es eso, una propuesta de lectura, ¿no? Yo añadiría a esos libros que con tanta justicia señala a Pilar, las entrevistas a Faulkner. Faulkner fue el escritor con Nabokov y quizá con Cabrera Infante que más se burló de los entrevistadores. Se pasó la vida riéndose de ellos, japoneses o no japoneses, pero los japoneses eran o fueron su carne preferida. Y a mí me da la impresión de que independientemente de la importancia que tienen esas entrevistas, a lo mejor Javier Marías quiso mandarnos un aviso a los que lo entrevistábamos a él en España. Yo estoy de acuerdo en lo de los libros, pero hay que pensar también en la economía que cada lector puede tener en su momento. Hay momentos que puedes comprar un libro muy caro, pero hay momentos en la vida de un lector que la economía no la tiene tan grande, y hay que pensar también en esas personas, las que tienen mucha economía y las que tienen poca. Entonces, por la etapa de cada una de las vidas del lector. También hay, vamos, los impresores tienen que pensar en eso también, porque es muy importante, porque lo importante es que lean, que sea una etapa más dura y de más categoría o de menos categoría, no, porque no sabes la economía que es el lector en ese momento. Entonces también hay que pensar en eso. Yo quería un momento volver a la referencia de Javier Marías a Sorio. En muchos libros, no explícitamente, pero los nombra. En el último, el Toma de Visos, se describe perfectamente la dehesa. O sea, incluso el árbol de la música le llama el árbol de las melodías. O sea, tienen, y en el de Mañana de la batalla piensa en mí, lo mismo. O sea, hace referencia a Augusto, hace referencia al Manolo, el que vendía las postales, a uno que era el tirabotas. O sea, nombra muchas personas que son conocidas en Soria. Y yo creo que sí, que muchas, sin decirlo explícitamente, refleja muchas facetas de aquí de Soria. Sí, tienes razón. Pequeños toques sobre... Claro. Bueno, les agradecemos mucho que hayan venido, que hayan disfrutado. Yo al menos lo he hecho. Muchas gracias a los tres. Nos veremos. Nos veremos pronto.